Hitler's right-hand man, the Deputy Führer, who believed that thoughts could move objects and that Britain would make peace with Hitler. Rudolf Hess was on a ride that ended in a spectacular fall. He rubbed shoulders with the Nazi elite, yet abandoned the Reich at the height of its power on a secret quest to strike a deal with the enemy. El eco de la guerra se escucha con intensidad en Europa. Las despiadadas fuerzas del Tercer Reich se han vuelto indomables y arrasan con todo a su paso. El régimen de Adolf Hitler atraviesa su momento de mayor supremacía cuando Rudolf Hess, uno de los hombres detrás del líder, decide despegarse de su sombra para intentar negociar la paz con los británicos. Este sorprendente hecho llevado a cabo a escondidas del alto mando nazi es uno de los episodios más enigmáticos de la Segunda Guerra Mundial y marcó un quiebre en el círculo íntimo de Adolf Hitler. El Führer repudió a su hombre de confianza y calificó el incidente como un acto de locura. La misión de Rudolf Hess fue un fracaso y terminó siendo capturado por el enemigo. A partir de ese momento ya nada fue igual. Hess pasó el resto de sus días tras las rejas, siendo testigo de cómo el imperio que había ayudado a construir se derrumbaba, hasta que una misteriosa muerte golpeó a su puerta. En este nuevo video de Historia Militar, indagaremos sobre su vida, su fallecimiento y el destino de su cadáver. Quédate con nosotros y descubre el enigma detrás de Rudolf Hess, el último nazi. The last inmate in Spandau prison. An old man pacing the yard alone. Mystery and intrigue continues to swirl around his life and death. La intrigante vida de Rudolf Hess comienza desde sus propios orígenes. A pesar de ser uno de los grandes referentes del Partido Nacionalista que enaltecía la raza germana por sobre cualquier otra, el jerarca nazi no había nacido en Alemania. Su padre, Fritz Hess, un próspero comerciante de Baviera, y su madre, Clara, vivían en Alejandría, Egipto, cuando Rudolf llegó al mundo el 26 de abril de 1894. Fue el mayor de 3 hermanos que crecieron en el seno de una familia de clase acomodada. En la adolescencia se dejó llevar por el afecto de sus raíces familiares y viajó a territorio alemán para estudiar. El corazón sentía que esa era su verdadera patria y cuando tenía 20 años se unió al ejército para participar de la Primera Guerra Mundial que estalló el 28 de julio de 1914. Fue herido en varias ocasiones, pero la más grave ocurrió el 8 de agosto de 1917, cuando recibió un disparo en el pecho. Tras ser atendido en suelo rumano, fue enviado a un hospital de Hungría y finalmente de regreso a Alemania para terminar de recuperarse. Aún convaleciente, Hess necesitaba volver al combate. Sabía que el fuego enemigo continuaba acechando a sus compañeros de forma brutal y despiadada. Solicitó que se le permitiera inscribirse para entrenar como piloto, por lo que viajó a Múnich para su adiestramiento. El mismo comenzó en marzo de 1918, mientras las fuerzas de Alemania lanzaban su última gran ofensiva en el frente occidental. Sin embargo, Hess no pudo volver a la acción ya que la contienda acabó antes. Tras el conflicto se matriculó en la Universidad de Múnich, donde estudió Historia y Ciencias Económicas. En esa ciudad asistió a un mitin donde escuchó hablar por primera vez a Adolf Hitler. Desde el instante en que lo vio sobre el escenario, supo que su forma de ver el mundo había cambiado para siempre. Quedó tan asombrado como encantado y se unió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en 1920, convirtiéndose en uno de los primeros seguidores del Führer. Rudolf Hess was a devotee,
one of the first to join the party. Anyone who looks at the film of him can see this glowing fanaticism and total adoration of Hitler that Hess displays. It's almost frightening how much one man can adore another man for political reasons. En esta etapa comenzó a ganarse la confianza del líder y rápidamente ascendió dentro del nazismo. Fue una figura leal que contribuyó a la consolidación del movimiento, incluso participando activamente de los eventos más significativos. Dentro del partido se hablaba sobre un golpe de Estado. Los líderes del nazismo planificaban atentar contra el gobierno de Weimar en Baviera y para ello necesitaban fuerzas y recursos. Rudolf Hess se convirtió en una pieza clave, presentando a Hitler con antiguos generales de la Primera Guerra Mundial, dispuestos a colaborar para tomar el control del país. La operación se desarrolló entre el 8 y el 9 de noviembre de 1923, pero fue un fracaso. Como resultado, varios referentes nazis fueron encarcelados. De todas maneras, este evento fue crucial, ya que consolidó la relación de Rudolf y Adolf Hitler. Durante sus días en prisión, Hess ayudó al líder del partido a escribir Mi lucha, una autobiografía que terminó transformándose en el manifiesto ideológico del nazismo. Aunque el Führer fue el autor principal, su leal servidor jugó un papel fundamental como asistente y editor, y contribuyó a organizar y estructurar las ideas radicales del futuro dictador. Este libro se convirtió en la guía central del antisemitismo y la supremacía aria, es decir, la semilla del futuro genocidio. Poco a poco el pueblo alemán fue endulzado por la propaganda nazi que lo inundaba todo. Llegaba a sus hogares por la televisión, también a través del cine y la música. Nada quedaba librado al azar. Se necesitaba lograr convencer a la población para acompañar la visión de un país próspero basado en la discriminación de los judíos, quienes eran culpados por todos los males de la nación. Finalmente, el 30 de enero de 1933, Hitler llegó al poder y Rudolf Hess se afianzó como uno de los hombres más importantes del régimen. Fue nombrado Viceführer, es decir, lugarteniente del líder, lo que lo colocó entre los jerarcas más importantes del partido. Aunque no tenía el mismo poder operativo que figuras como el jefe de las SS Heinrich Himmler o el ministro de propaganda Joseph Goebbels, era visto como un símbolo de la lealtad absoluta al flamante canciller. Durante largos años ocupó aquel lugar de privilegio dentro del Tercer Reich, pero todo cambió el 10 de mayo de 1941, en plena supremacía alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Las tropas del Führer habían logrado conquistar numerosos países europeos, entre ellos una potencia como Francia, y aunque el Reino Unido le había sido esquivo, este contratiempo no había afectado la confianza de las fuerzas nazis. De hecho, se preparaban para invadir la enorme y poderosa Unión Soviética. Sin embargo, Hess sorprendió al emprender un misterioso vuelo hacia Escocia. Sin conocimiento o autorización de Hitler, su lugarteniente viajó en solitario hacia suelo británico con la aparente intención de negociar la paz con ellos. ¿Pero qué buscaba realmente? ¿Desconfiaba de la capacidad alemana para una victoria? ¿Tenía miedo al Reino Unido y pretendía salvarse de un destino fatal? And it looks like that he was probably of the inner circle the least martial of the lot. And yet we mustn't be too kind to Hess. He was a man who propagated and helped to bring to power one of the most evil regimes the world has ever seen. Hess había despegado desde el campo de aviación de Augsburg-Haunstetten a bordo de un Messerschmitt 110. Vestía un traje de vuelo de cuero con insignias de capitán. Llevaba algo de dinero británico en los bolsillos, un mapa y varios medicamentos. El viaje fue una odisea y el nazi mostró toda su pericia como piloto.
llegó a volar a solo 15 metros de altura para no ser detectado por los radares enemigos. De todas maneras, en su camino se encontró con 2 cazas Spitfire. Rápidamente las aeronaves de la Real Fuerza Aérea comenzaron a perseguir a Hess, que maniobraba para intentar perderlos. Creía que en cualquier momento podrían abrir fuego y derribarlo. Sin embargo, los británicos, al descubrir que el avión estaba solo, simplemente lo escoltaron para saber hacia dónde se dirigía y quién era su misterioso ocupante. A las 11:05 de la noche, casi sin combustible y sobre suelo escocés, el alemán se arriesgó a trepar a los 1800 metros y saltó en paracaídas. La aeronave se estrelló 19 kilómetros más adelante. Hess resultó levemente herido durante la caída a tierra y fue atendido por un granjero, dueño de la propiedad en la que descendió y el encargado de dar aviso a las autoridades. Inmediatamente llegaron al lugar soldados británicos. El alemán dijo ser el capitán Horn, pero su cara era demasiado conocida como para engañar a alguien. Nadie podía creer de quién se trataba realmente. Ni siquiera tuvo chance de proponer la paz o una alianza. La posibilidad de hablar con Churchill nunca existió. Fue directo a la cárcel. Al día siguiente, Adolf Hitler recibió una nota de puño y letra de quien hasta entonces había sido su mano derecha. Allí le informaba: «Mi Führer, cuando reciba esta carta estaré en Inglaterra». En las líneas siguientes le detallaba su idea y luego terminaba: «Si este plan, que admito no presenta sino una débil posibilidad de éxito, termina con un fracaso y la suerte me es adversa, ni usted ni Alemania tendrán que padecerlo. Siempre les será posible declinar toda responsabilidad. Dígase simplemente que he perdido la razón». The principals are summoned. Bormann has no answers to Hitler's furious questions. How could Hess have flown off without anyone knowing? Why didn't anyone stop him? Hitler sospechaba que había un intento de golpe de Estado contra él, pero cuando se convenció de lo contrario, temió que la noticia se difundiera en el mundo, así que llamó a Benito Mussolini, uno de sus aliados claves en la guerra, para asegurarle que no estaba buscando la paz con el enemigo. Aún desconcertado por lo sucedido, el Führer despojó a Hess de todos sus cargos, lo borró del Reich y del partido nazi. Además, en secreto dio órdenes que le dispararan a matar si alguna vez regresaba a Alemania. El puesto vacante fue ocupado por Martin Bormann, el secretario privado del canciller. At the heart of it was Hitler, incandescent with rage that his most trusted, loyal comrade from all those years back had just got off in a plane in the middle of the night and flown off without telling him. La motivación de aquel incidente continúa siendo objeto de debate. Las verdaderas intenciones detrás de la decisión de Rudolf Hess siempre será uno de los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que la acción dio como resultado que el lugarteniente del Führer no regresara a Alemania hasta terminada la contienda. Esto quiere decir que nunca más pudo volver a verse cara a cara con Hitler, quien se quitó la vida el 30 de abril de 1945. Hess recién abandonó la prisión en el Reino Unido el 10 de octubre de ese año, cuando fue enviado a Nuremberg para ser juzgado junto a los famosos 23 jerarcas nazis responsables de crímenes contra la humanidad. At Nuremberg, he pretended to be suffering from amnesia, but when the commandant challenged him with behaving in a not very manly fashion, and he owed it to his family and to his country to make a clean breast of it, next day he stood up and said his memory was responding perfectly and he wished to stand trial with his colleagues. El psiquiatra del ejército estadounidense, Douglas Kelly, fue el encargado de examinarlo durante el juicio y opinó que el acusado padecía una verdadera psiconeurosis arraigada en una personalidad paranoica y esquizofrénica.
Además, aseguró que la amnesia era en parte genuina y en parte fingida, pero lo consideró apto para ser juzgado. De esa manera se selló su destino. Fue condenado a cadena perpetua por crímenes contra la paz y conspiración. A pesar de que el juez soviético Iona Nikitchenko votó en disidencia con la resolución por entender que estaba justificada una sentencia a muerte, Hess fue uno de los 7 jerarcas nazis que se libraron de la horca. Los restantes fueron ejecutados, a excepción del comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, quien la noche anterior a ser colgado se suicidó con una cápsula de cianuro que escondía en su boca. Rudolf Hess fue enviado a la prisión de Spandau en Berlín Occidental el 18 de julio de 1947. Aquella fortaleza, construida en 1876 como una penitenciaría militar para 500 reclusos, sería el lugar de castigo de solo 7 referentes del nazismo. El 17 de agosto de 1987, después de haber cumplido más de 40 años tras las rejas, Hess se quitó la vida. El hombre de 93 años era el último sobreviviente del círculo más cercano a Hitler. Una etapa oscura parecía cerrarse, pero no iba a ser tan fácil. Pronto la muerte del lugarteniente del Führer se vio rodeada de teorías de conspiración que descartaban la posibilidad de un suicidio y afirmaban que el prisionero había sido asesinado. Pero ¿quién y por qué lo haría? Lo primero a tener en cuenta es su compañía, y a muchos les sorprenderá saber que era nula. De los otros 6 reclusos que lo acompañaban en Spandau, 3 habían salido de la cárcel por cuestiones de salud y otros 2 luego de haber saldado su condena. El último en abandonarla fue Albert Speer, el arquitecto del Reich y gran amigo de Hitler. Este dejó la prisión en 1966 y la inmensa estructura continuó operando solamente para Hess. De hecho, los aliados gastaban miles de dólares al mes únicamente para mantenerlo aislado del mundo. Compared to a normal prisoner in a normal prison, he had considerable freedom of movement, choice of food, and that sort of thing, which a prisoner, a normal prisoner, would never get. And so he had quite a free life within those confines. He was remarkably fit for his age. He was kept there because that was the sentence. The sentence was a life sentence. No obstante, el castigo también parecía extenderse durante su muerte al envolverla en un gran misterio. Para intentar descubrir lo que había detrás, debemos comenzar por la versión oficial. Esta sostenía que Hess se había ahorcado con un cable eléctrico en una casa de verano que se le había preparado con los años en el jardín de la prisión. Según el informe, el hombre ató aquel elemento a una ventana y se colgó. Fue encontrado por un guardia y llevado a un hospital militar británico donde fue declarado muerto. Si bien ese relato fue aceptado inicialmente por las autoridades, rápidamente surgieron dudas debido a varios factores, incluidos los antecedentes de vigilancia estricta que tenía el nazi y las circunstancias en las que perdió la vida. Así fue como surgieron teorías de que el lugarteniente de Hitler había sido asesinado, principalmente impulsadas por la familia Hess, quienes creían que no era posible que un hombre de 93 años, frágil y con problemas físicos, pudiera haber llevado a cabo el ahorcamiento sin ayuda. El anciano sufría numerosas enfermedades, incluyendo artritis severa y una ceguera parcial. Pero no todo tenía que ver con sus impedimentos de salud. Otro aspecto que reforzó la idea fue la ausencia de una carta de despedida donde explicara los motivos de su decisión. Para complicar aún más el panorama, creció la teoría de que algunas potencias, especialmente el Reino Unido, podrían haber querido evitar que Hess pudiera ser liberado tras varios pedidos a las autoridades por su avanzada edad. Su encarcelamiento durante más de 40 años había sido un tema de controversia y si hablaba públicamente, también podría revelar información comprometedora sobre los nazis o su vuelo a Escocia en 1941.
La posibilidad de un asesinato conseguía cada vez más sustento. There were no witnesses. But conspiracy theories emerged that Hess was assassinated to stop him revealing embarrassing secrets. Este hombre que generó controversias en vida seguía trayéndolas tras su muerte. Con todo lo mencionado anteriormente acrecentando el misterio, los allegados a Hess solicitaron que se realizara una autopsia independiente a la investigación oficial, la cual fue llevada a cabo por un médico contratado por la familia. The purpose of the second opinion was to investigate if there really had been a trauma to the neck, how this had happened, and the question was, is hanging or strangulation a viable theory? The report came to the conclusion that the death corresponds to the compression of the neck through a rope-like implement. The report did not voice an opinion whether this was down to hanging or strangulation. Este patólogo, el doctor Wolfgang Spahn, afirmó que las marcas en el cuello del difunto nazi no correspondían necesariamente con un suicidio por ahorcamiento, sino que sugerían que podía haber sido estrangulado por otra persona. Al fin y al cabo, la segunda autopsia dejó más preguntas que respuestas. Sobre todo cuando el médico alemán se encontró con que al cuerpo le faltaban partes esenciales para un examen de este tipo. No estaban la laringe ni la tráquea, faltaban la glándula tiroides y la arteria carótida. Inmediatamente la teoría de una conspiración detrás de su muerte creció de manera gigante, hasta que los encargados del análisis oficial dieron su explicación. Those parts wouldn't have been given to the family at that stage because they still hadn't been finished being examined. That type of examination takes days, and we certainly wanted to get rid of the body, so we handed it back. Rumor and speculation followed Rudolf Hess in life and death. The second unofficial autopsy was inconclusive. La búsqueda de respuestas claras se volvió una odisea. Mientras tanto, nuevos factores alimentaban el misterio, como la rápida destrucción de la prisión de Spandau tras la muerte de Hess. En lugar de convertirla en un museo o sitio histórico, las autoridades decidieron demoler la cárcel por completo, lo que levantó sospechas de que podrían haber estado intentando ocultar pruebas. Finalmente, en medio de la confusión, surgió otra teoría, aunque algo más inverosímil. El cirujano británico Hugh Thomas, quien examinó a Hess en 1973, sugirió que el hombre encarcelado no era en realidad el lugarteniente de Hitler, sino un impostor. Se basaba en diferencias físicas, como una cicatriz que el nazi debía haber tenido como resultado de su herida en la Primera Guerra Mundial, la cual, según Thomas, no estaba presente. Aunque esta teoría fue desestimada por la mayoría de los historiadores, agregó un nivel adicional de enigma en torno a la identidad y las circunstancias de la muerte. No obstante, la autopsia oficial concluyó que se trataba de un suicidio, y las investigaciones posteriores realizadas por las autoridades británicas y alemanas respaldaron esta conclusión a pesar de que las dudas persistieron. For prison authorities, there was no mystery surrounding the death of Rudolf Hess. I think these other theories, etc., are absolute rubbish. Anything else is pure speculation. Hitler's former deputy died knowing he would never be pardoned. And he realized from the rejection note coming back from authorities that there was no chance of him being released. He was there for life, and that was it. Más allá de cerrarse este polémico capítulo, la controversia alrededor de Rudolf Hess no terminó allí. Su cuerpo fue enterrado en la tumba familiar del cementerio de Wunsiedel en Baviera.
Rápidamente el lugar se convirtió en un espacio de peregrinación para los neonazis y grupos de extrema derecha. Cada año, en el aniversario de su muerte, cientos de personas se reunían en la ciudad para rendirle homenaje al lugarteniente de Hitler. Para las autoridades locales y alemanas, estas concentraciones eran un motivo de gran preocupación, ya que Alemania tiene leyes estrictas contra la glorificación del nazismo. Debido a esto, en julio de 2011 se tomó la decisión de exhumar y destruir los restos de Hess, que fueron incinerados y las cenizas se esparcieron en un lugar no revelado en el mar. Así fue como vivió y murió el último nazi, la mano derecha de Adolf Hitler, que generó desconcierto con sus acciones y misterio con su partida de este mundo. Sin lugar a dudas, los secretos de Rudolf Hess quedaron ocultos en lo profundo del mar. Ahora sí, luego de haber conocido su apasionante historia, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video.